Y bueno, entonces de nuevo vamos a continuar con la clase. Primero nos daremos un minutito para poner de nuevo el nombre aquí en el chat grupal. Eh, para continuar también admitiendo a los compañeros y después de ese minutito continuamos con la última parte de este tema para poder ya concluir y ya subir la tarea, ¿no? Entonces, en 2 minutitos continuamos. Bueno, entonces vamos a continuar de una vez con este tema de la relación jurídico-tributaria, ¿no? Estábamos viendo cuáles son los sustitutos, ¿no? En la relación jurídico-tributaria, que son los agentes de retención y de percepción, ¿no? Ya habíamos visto cuál es el agente de percepción, el que está designado para obtener junto con el monto de las operaciones que originan la percepción. Entonces el vendedor, ¿verdad? El que obtiene junto con el monto de la factura, ese es el que percibe. Y el de retención, el que retiene como el empleador, ¿verdad? Luego, habíamos establecido también que los sustitutos tienen una responsabilidad, ¿verdad? Una responsabilidad con el fisco para el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales, ¿no? Pero siempre y cuando hayan retenido, ¿no? Si han retenido, son los únicos obligados y el contribuyente ya no tiene obligación con la renta o con la administración tributaria. Pero en caso de que se hayan olvidado retener, ¿verdad? Eh, en ese caso, en ese caso, ambos, eh, en, en ese caso, digamos, ambos son responsables ante el fisco, no solo el sustituto ni solo el contribuyente, ¿no? El sustituto por haberse olvidado retener o percibir y el contribuyente por no haber otorgado el monto a ser percibido o retenido, ¿no? Entonces, eso señala, eso señala el artículo 25 de nuestro Código Tributario, ¿verdad? Que dice que efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable, ¿verdad? Pero si no realiza la retención o percepción por algún motivo, son solidariamente responsables, ¿no?
Entonces, eh, esa es la clase de responsabilidad ante, ante la administración tributaria, tanto del contribuyente como de su sustituto, ¿verdad? Pero hay una tercera posibilidad, ¿verdad? ¿Qué pasa si el agente de retención o de percepción le retiene o percibe montos indebidos, ¿verdad? En ese caso dice que el agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales reglamentarias, ¿no? Entonces el contribuyente tendría que accionar algún proceso legal en contra del agente de retención para que se le reintegren las retenciones que han sido mal habidas. Y en, digamos, en relación o reforzando lo que señala esta primera parte del artículo eh, de- del inciso cuarto del artículo 25, que dice que efectuada la retención, el sustituto es el único responsable ante el fisco. De la misma manera, el, el artículo 53 señala que existe pago respecto del contribuyente cuando se efectúa la retención o la percepción del tributo en la fuente o en el lugar y la forma que la administración dispone, ¿verdad? Entonces, cuando se efectúa la retención, ¿no? Se considera que el contribuyente ya ha pagado. Y como se considera que el contribuyente ya ha pagado, el sustituto es el único responsable ante el fisco, ¿no? A eso se refieren estos, el artículo 25, en concordancia con el 53 del Código Tributario. La responsabilidad solidaria, que bueno, no es más que bueno, lo mismo que en el derecho civil, ¿verdad? Que, que, que digamos, la posibilidad del acreedor de recurrir a cualquiera de los deudores para el pago total de la deuda. ¿Quiénes están, en- quiénes están eh, obligados, ¿verdad? Son aquellos en los que se verifica un mismo hecho generador, ¿no? Por ejemplo, cuando el sustituto y el contribuyente no han cancelado, ¿verdad? Como no, cuando no se ha retenido o no se ha percibido, ¿verdad? Ahora, el, también causan esta solidaridad a la que están sometidos, ¿verdad? Que establece este parágrafo primero, tiene sus efectos, ¿verdad? Que están acá en el parágrafo segundo. Y el primero es el que les venía repitiendo, ¿verdad? La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores. A su vez, el pago total que hace uno de los deudores libera a los demás, porque es una sola la obligación, ¿verdad? Entonces, cuando yo con mi pago libero a los demás, lo que tengo que hacer es plantear la acción de repetición. Luego, el cumplimiento de una obligación formal también libera a los demás. O sea que si uno declara, se tiene que todos han declarado, porque es una sola la obligación tributaria, ¿no? Solamente que somos varios los obligados. Ahora, la exención de la obligación alcanza también a todos los beneficiarios. Es obvio, porque si el pago beneficia a todos y el cumplimiento de una obligación formal también se considera para todos, también la exención, que es el perdón de la obligación, tiene que alcanzar a todos, ¿verdad? Salvo, dice, o sea, con la excepción de que el beneficio haya sido concedido a una persona determinada, ¿no? Y si ha sido concebido así, entonces el, el sujeto activo tiene el derecho de perseguir a los demás el pago solidario de esa deuda, ¿no? Y también cualquier interrupción, suspensión o periodo de prescripción que se
que se consolide a favor de- o en contra de uno de los deudores, también afecta a todos los demás, ¿no? Entonces, eso en cuanto a el establecimiento de esta, o a los elementos de la relación jurídico-tributaria. Pero obviamente que esta relación jurídico-tributaria no es solamente, digamos, es una clase especial de obligación, ¿verdad? La obligación material y formal que componen estos deberes tributarios, ¿verdad? Pero cuando hablamos de una obligación tributaria, estamos hablando del conjunto de esos deberes, ¿verdad? Conforman la obligación tributaria tanto el deber material como es la obligación de pago, tanto como los deberes formales, al, eh, que los detalla la resolución normativa de directorio 103707, ¿no? Que dice que constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables. Esos son los deberes formales. Obligaciones de corte administrativo no tienen que ver eh, con el pago propiamente dicho, pero sí coadyuvan, ¿verdad?, a la determinación del monto, por ejemplo. Ahora, para que nazca la obligación tributaria, o sea, para que se constituya el, el, el monto del impuesto determinado, debe existir una relación jurídico-tributaria. O sea, yo tengo que haber incurrido en un hecho generador que le faculte a la administración tributaria a ejercer su derecho de recaudación. Entonces, esta obligación tributaria, que, como dice en materia aduanera, nace en cuanto se perfecciona el hecho generador y debe ser cancelada en el plazo previsto de 3 días, podemos deducir que cuando hablamos de una obligación tributaria, no estamos hablando de un plazo vencido. Estamos hablando de un impuesto que tengo que pagar dentro de un plazo. Todavía no se ha vencido el plazo, todavía estoy dentro del plazo, pero tengo que pagar porque ya se ha perfeccionado el hecho generador. Ahora me queda cumplir las obligaciones formales y materiales dentro de los plazos y los requisitos que establece la norma. Entonces, si, digamos, la norma me da 3 días, o me da 5, o me da 10, o me dice hasta el 19 de cada mes, ¿verdad? O me dice hasta 120 días después de finalizada la gestión, ¿no? Entonces, hasta que no me vence el plazo, yo tengo una obligación tributaria, ¿verdad? Hasta que no se cumple este plazo, yo tengo una obligación tributaria. Una vez que se ha cumplido el plazo y yo estoy en mora, tengo una deuda tributaria, ¿no? Se configura una deuda tributaria. Ahora, eh, la deuda tributaria, entonces, podemos deducir que no solamente tiene el componente del impuesto, ¿verdad? Como la obligación es el impuesto determinado, sin interés, sin multa, sin sanción, porque todavía no está en mora, ¿verdad? Pero cuando tengo una deuda tributaria, entran en juego estos otros componentes, porque la deuda tributaria quiere decir que yo no he cumplido en plazo, entonces se me ha configurado esta deuda tributaria, ¿no? Lo que da lugar a recargos como intereses, multa por incumplimiento de deber formal y actualización con las UFDs, ¿no? Entonces, un minutito, por favor, están tocando mi puerta ahorita en 30 segundos.
Ahora, bueno, ya está, ¿no? Entonces, el- esta deuda tributaria, ¿verdad? A diferencia de la obligación, tiene otros componentes, ¿verdad? Como el interés, la multa y la actualización. No es lo mismo el interés que la multa o que la actualización. Son tres recargos diferentes, ¿no? Donde la deuda tributaria está conformada por la suma de todo eso, o sea, por el interés, por la multa por el incumplimiento de deber formal, además el tributo que has omitido, o sea, tu obligación tributaria, y a todo esto se le aplica la actualización del valor, ¿no? O sea, la UFB. Y es ahí cuando los impuestos suben de manera, digamos, eh, acelerada, ¿no ve? Y, o aparece nomás ya uno con una deuda de miles de bolivianos. Y es por eso, por los tres recargos y por la actualización de las UFBs. Y otro aspecto también importante es que las administraciones tributarias no te dicen, pues has cumplido mal o has incumplido al siguiente mes o al día siguiente o en un plazo razonable, sino te lo notifica de aquí a varios años, cuando el monto por cobrar ya es pues algo interesante, ¿no? Para la administración tributaria. Y uno ni sabe, a veces uno incumple porque quieres a sabiendas y a veces no te das cuenta que has cumplido mal y luego que tienes una deuda, una gran deuda tributaria. Y la deuda tributaria en derecho aduanero se llama, porque también es tributario, ¿verdad? El derecho aduanero. La deuda tributaria en aduanero se llama obligación de pago en aduana, ¿no? Entonces, ¿cuándo surge la obligación de pago en aduana? Cuando no se cumple con el pago dentro de los plazos que establece la ley aduanera, no obstante de haberse perfeccionado el hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador en aduanas? Es importar, pues, ¿no? Pasar por el control aduanero, por la frontera, por el punto fronterizo determinado con tu mercancía, ¿no? Someterte a los controles aduaneros y que te digan, en 3 días tienes que cancelar tanto. Y no lo haces. Entonces, ¿qué se configura? Una obligación de pago en aduana, lo que es lo mismo que una deuda tributaria. Ahora, ¿cuál es el objeto del tributo? Es la realidad económica sujeta a imposición. La propiedad, los bienes de venta, o perdón, la base imponible, ¿verdad? La renta o la utilidad, la participación en el juego, ¿verdad? Todo eso que hace que, o que describe en sí mismo al hecho generador, ¿no? Y bueno, ahora que se ha configurado digamos, ya hemos hablado de los sujetos del sujeto pasivo y el contribuyente y el sustituto que les reemplazan, ¿verdad? También de lo que es la obligación tributaria, la deuda tributaria, cómo se configura, ¿verdad? Pero ahora hay también lo que se llaman unos terceros responsables, que no son ni sustitutos, ni son no son contribuyentes porque no son llamados por ley, y no son sustitutos porque no son ni agentes de retención ni agentes de percepción, ¿no? Son terceros responsables. Entonces, no son sujetos pasivos, ¿verdad? Porque ¿quién es sujeto pasivo? Dice la ley. Aquí arriba está, ¿verdad? Dice, sujeto pasivo es el contribuyente o sustituto. No dice el contribuyente, el sustituto y el tercero responsable, ¿verdad? Por lo que tenemos que interpretar que el tercero responsable no es el sujeto pasivo, no es sujeto pasivo, no entro dentro de esa figura. Ahora, ¿quiénes son terceros responsables? Son aquellos que van a tener obligaciones por representación, por administración del patrimonio ajeno, ¿no? Y se establecen en los artículos 28 y 29 de la ley 2492 Código Tributario, ¿no? Y en los artículos 28 y 29 vamos a ver que señalan
¿Quiénes son los responsables? ¿Verdad? Los padres, albaceas, tutores y curadores de los incapaces, los administradores, gerentes y representantes de personas jurídicas, los que administran los bienes de entes colectivos, mandatarios o gestores voluntarios, o sea, los apoderados, los síndicos de quiebra en curso, ¿no? Entonces, y también los responsables, bueno, eh, como dice, por representación, ¿no? Eh, que se realizará la ejecución tributaria cuando dicho patrimonio exista al momento de iniciarse la ejecución. En este caso, dice, las personas a las que se refiere asumirán la calidad de responsables por representación, ¿no? Entonces, cuando yo esté actuando en mérito de un mandato en nombre de otra persona, ¿verdad? Y genere obligaciones tributarias que no voy a cumplir, ¿verdad? Entonces soy tercero responsable. Si estoy administrando el patrimonio de un incapaz, porque puede ser, ¿verdad? Puede ser que, que esté a cargo de una persona interdicta o esté a cargo de una persona menor a la que, no sé, pues le llega tal vez un donativo o es una persona exitosa o es un niño exitoso, prodigio, ¿verdad? Que tiene contratos de, no sé, de deporte, con propagandas o algo así. Entonces, va a tener patrimonio y lo va a administrar el padre. Si este patrimonio genera deuda tributaria y no se hace cargo el administrador con ese patrimonio de pagar la deuda, ¿no? Entonces, también son terceros responsables, ¿no? Los que administran o tengan la disponibilidad de bienes de entes colectivos, ¿no? Entonces, podríamos decir los representantes de las personas jurídicas, también los mandatarios o gestores voluntarios respecto a los bienes que administran, ¿no? Y los síndicos, ¿no? Estos que mandatarios o gestores también, digamos, son responsables por representación, porque tienen un mandato, eso se llama un poder de representación, ¿no? Entonces, ellos también entran dentro de estas figuras de terceros responsables, ¿no? Que se hacen cargo, ¿verdad? De las obligaciones generadas por la administración del patrimonio ajeno, aún con el mismo patrimonio, porque ellos estaban administrando. Entonces, los terceros responsables, ¿verdad? Se hacen cargo por cuenta de los sujetos pasivos para el pago de las obligaciones. Pero no son sujetos pasivos, una vez más, ¿verdad? Porque no son ni contribuyente ni sustituto, sino solamente se encontraban o se han encontrado en la administración del patrimonio de una persona que era incapaz, ¿no? O estaban en posición de administrar una colectividad, como dice acá, ¿verdad? O eran mandatarios, ¿no? Ahora, cuando yo eh, cuando, y esto para cerrar también las ideas, ¿verdad? De los terceros responsables y estas herencias yacentes. Bueno, hay dos maneras de hacerse declarar heredero, ¿verdad? A título universal o bajo beneficio de inventario. Bajo beneficio de inventario tienes plazo, hay unos requisitos a cumplir, ¿verdad? Pero en definitiva, cuando obtengas esta declaratoria de herederos con beneficio de inventario, tú solamente te vas a hacer cargo de las deudas hasta el monto del patrimonio que has recibido como herencia. Pero si no heredas bajo el título de beneficio de inventario, entonces tienes que hacerte cargo hasta con tu patrimonio de las obligaciones tributarias, ¿no? Y eso dice también el artículo 35. Los derechos y obligaciones del sujeto pasivo y el tercero responsable serán ejercitadas en su caso cumplidas por el heredero universal sin perjuicio de que éste pueda acogerse al beneficio de inventario, ¿no? Si no quieres que te afecte tu patrimonio, viejo, heredar con beneficio de inventario. Eso te dice la norma, ¿no? Ahora, si estás seguro de que es más el valor de la herencia que la deuda que contempla, entonces heredar nomás a título universal. Pero como
ya les iba diciendo, el beneficio de inventario tiene un plazo, ¿no? Y también tiene requisitos, no es así nomás, ¿no? Y para terminar y por último, la última forma de constituir la relación jurídico-tributaria entre la administración y el contribuyente, ¿verdad? Es mediante una consulta tributaria que es realizada por parte de los contribuyentes como un procedimiento especial para averiguar la aplicación de una norma, ¿no? O que más o menos está oscura o no se entiende muy bien, es ambigua, ¿no? Para que sea la administración tributaria la que me otorgue la interpretación que es debida, ¿no? Entonces, cuando yo le presento de manera formal este escrito consultando algo, la administración tributaria tiene la obligación de responder, ¿no? Por el artículo 24 de la Constitución Política del Estado y por el procedimiento de consulta tributaria que establece también el mismo Código Tributario, ¿no? Entonces, yo le pido y la administración está obligada a, eh, a responder, ¿verdad? Yo le consulto y está obligada a responder. Entonces, también ahí se configura una relación jurídico-tributaria, ¿verdad? ¿No? Pero esta consulta, ¿no? Que tiene como finalidad absolver dudas del sujeto pasivo en cuanto a la aplicación de la normativa tributaria, no es tampoco, digamos, algo a la ligera, ¿no? Porque esta petición que se encuentra regulada entre los artículos 115 al 120 establece algunas obligaciones a cumplir, ¿verdad? Requisitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, esto ya es de carácter formal, ¿verdad? De forma se puede realizar en cualquiera de memorial o carta, ¿no? El nombre, personería, domicilio, descripción del hecho, ¿no? Y acá ya empieza, digamos, algo que no es muy favorable al contribuyente, ¿verdad? Porque si no entiendes la norma, no entiendes, pues, ¿verdad? No tienes obligación de ser abogado ni contador, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Aparte de identificarte como establece el artículo 24 de la Constitución, ¿qué tienes que hacer? Tienes que describir el hecho. Ya bueno, entonces dices que has incurrido en un hecho generador, que se aplica al que se aplica tal impuesto, y entre los artículos tantos y tantos, no te queda muy claro algo, ¿verdad? Pero no solamente tienes que señalar el artículo y describir el hecho, ¿no? Bueno, indicación de la disposición es señalar el artículo, ¿no? Y describir el hecho. Pero además tienes de esto que otorgar una opinión fundada sobre la aplicación y alcance de la norma. O sea, de lo que no entiendes, ¿verdad? Tienes que interpretar y tienes que decir cómo más o menos tú entiendes que se aplica aquello que no entiendes, ¿no? Que es confuso o controvertido. Y recién cuando cumplas esto de estos requisitos, ¿verdad? De describir, de indicar la disposición y además de otorgar tu opinión fundamental acerca de la aplicación, recién la norma, la administración tributaria tiene la obligación de responder, ¿no? En 30 días prorrogables a 30 días más, o sea, en 60 días. Y en 60 días, ¿acaso no se va a cumplir un periodo del IVA o dos del ITELO propio? ¿Verdad? No va a haber algunas otras cosas, obligaciones que cumplir. ¿No? Entonces, va a afectar, pues, ¿verdad? El comportamiento tributario y sus consecuencias, pero es el plazo que se le otorga, ¿no? Entonces, 30 más 30, 60. ¿Y qué pasa si no te responde? ¿No? Tendrás que hacer de cuenta que te has equivocado. Y dice que además el efecto vinculante es solamente para el caso en concreto. O sea, no puede decir, ah, sí, en este otro caso he actuado de la misma manera, seguramente que se aplica la interpretación de la administración. ¿Quieres para otro caso volver a preguntar? ¿No? Entonces no es muy efectivo esto de la consulta tributaria, que se diga, ¿no? Y bueno, vamos a quedar ahí porque en cualquier momento ya se nos termina el tiempo. Hemos logrado nomás abarcar todo el tema. Les voy a subir la tarea con el documento de Word y la diapositiva para que podamos realizar la misma. Y bueno, con el paso de una semana, por lo menos, hasta el siguiente miércoles, o un poco
más, depende si se sube el día o mañana. Y bueno, ¿no? Hoy día no hay tarea, bueno, perdón, hoy día vamos a subir esa tarea, por casi una semana y nos estaríamos viendo en nuestra clase del sábado. ¿No ha quedado algo muy claro o existe alguna duda o consulta, recomendación? Entonces, les escucho en estos momentos. Doctor, más sería una pregunta. Como usted mencionó, ¿qué pasa si no nos responden en esos 60 días? O sea, ¿qué podríamos hacer? Bueno, como estamos hablando de administraciones, ¿verdad? Tributaria, de la administración tributaria, ¿no? Entonces aquí se aplica también lo que es el procedimiento administrativo, ¿no? ¿No? Y cuando vemos la ley del procedimiento administrativo que acaba de pasar por aquí, ¿no? Nos podemos remitir a su artículo 14, ¿no? ¿Qué dice acá? O un poquito más abajo, creo que es el 17. Acá está, ¿no? Bueno, esto también habría que aplicarlo a la consulta, ¿verdad? Porque trata del silencio administrativo, o sea, de la administración, ¿no? Dice que tiene que dictar resolución sí o sí, ¿verdad? Pero dice que transcurrido el plazo previsto sin que la administración hubiera dictado la resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud por el silencio administrativo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es como en todo el derecho, ¿verdad? En el derecho nosotros sabemos que el que calla otorga, ¿verdad? Hasta es un dicho popular, ¿no? Que si te callas quiere decir que estás aceptando lo que te están diciendo, ¿no? Y por eso seguro somos unos contestones, ¿sí? ¿No? Pero si dice que acá es al revés, ¿verdad? Con la administración. Si la administración calla y no te responde en el plazo que establece la norma, tú tienes que tomar como que se ha desestimado pues tu solicitud, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que interpretar supuestamente? Como que te has equivocado, ¿no? O te da curso, como dice desestimada, te da curso a accionar los recursos administrativos, ¿no? Ya no te ha contestado, pues bueno, recurso de alzada, pues, ¿verdad? Recurso jerárquico, ¿no? Como dicta el procedimiento administrativo. Supongo que debería aplicarse de la misma forma en el caso de la consulta, aunque no establece nada expreso, ¿no? Pero todavía estamos hablando de administraciones, ¿no? De la administración tributaria. Entonces, si no te contesta en el plazo que establece esta norma, tendrás que tomar, como dice el procedimiento administrativo, desestimada tu solicitud. Eso. Está bien, doctor, gracias. Entonces, hablamos ahí. El, si hay alguna otra duda, o en su caso ha quedado tal vez todo lo demás claro, entonces no se olviden haber puesto su nombre en el chat grupal, los que no han puesto todavía, los que ya han puesto no es necesario que lo repitan. Eh, Nos vemos en la clase del sábado en la mañana y que tengan buenas noches, pues. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.